Abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 1. Génesis, capítulo 1, versículo número 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hermanos, este día corresponde reflexionar acerca de los acontecimientos que se dieron en el segundo día de la creación. Cuando hablamos, hermanos, de creación, es importante hacer una aclaración. Y es que ahora lo que Dios está haciendo, algunas cosas son creación y otras cosas son más bien una diferenciación o una separación, como también algunos teólogos le llaman. Se recordará que cuando estudiamos el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, explicamos acerca del significado de la palabra crear, que dijimos que en el hebreo era la palabra bará, y que bará significa crear a partir de la nada. Pero esa palabra crear únicamente aparece 3 veces en todo el relato de la creación, o dicho de otra manera, quizás más exacta, en todo el capítulo 1. La primera vez que aparece la palabra crear en ese sentido, de crear de la nada, es en el versículo 1, que ese ya lo comentamos. Pero luego el mismo verbo, bará, lo encontraremos hasta en el versículo 21, donde dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos, bueno, es decir, todos los animales. Ahí está utilizando otra vez el verbo vará, que significa crear de la nada. Y la tercera vez que se utiliza es en el versículo 27, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Es decir que, aparte de estas 3 menciones que hemos hecho y donde aparece en el original el verbo vará, que es crear de la nada, todo lo demás, aunque uno puede encontrar expresiones tales como hizo, o dijo Dios sea la luz y fue la luz, ahí realmente no se está diciendo que Dios haya creado la luz de la nada, como que si primero la luz no era y entonces luego comenzó a ser, sino que más bien de lo que está hablando es que Dios hizo una separación o tomó las medidas que permitieran que la luz apareciese. Eso dio como resultado, según lo estudiábamos la semana anterior, que desde ese momento comenzó a haber sobre la tierra luz y oscuridad, porque primero solo había oscuridad, y por eso es que Dios tuvo que decir en el primer día de la creación: sea la luz. Hago esta aclaración respecto a la diferencia entre crear de la nada y diferenciación o separación,
porque estamos hablando de días de la creación. Pero la verdad es que en algunos casos sí hay, obviamente, una creación, como en el sexto día, que es cuando Dios crea al hombre, y obviamente lo crea de la nada, porque se está utilizando el término vará. Ahora, pero en la mayor parte de días, lo que se está dando es una diferenciación, como en el primer día de la creación, que ya lo estudiamos, que Dios lo que hizo fue establecer una diferencia o una separación entre la luz y las tinieblas, de tal manera que a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Ahora, ahí, hermano, hay algo importante que nos deja una gran enseñanza, y es lo siguiente. Se recordará que la semana anterior explicamos que para que la tierra pudiese haber quedado desordenada, vacía y en tinieblas, como lo relata los versículos que ya hemos estudiado, significa que en algún momento la luz que iluminaba el planeta Tierra se tuvo que perder. Ahora, explicamos también la semana anterior que esa luz que cubría el planeta Tierra era, hermanos, una luz que no provenía de estrellas, ni lejanas, ni cercanas como el sol, sino que era la luz que procedía de la gloria de Dios. Entonces, cuando vemos después la tierra desordenada, vacía y en tinieblas, uno diría, bueno, ¿qué fue lo que hizo que la gloria de Dios se opacara de tal manera que la tierra llegara a estar cubierta de tinieblas? Entonces, la respuesta, hermanos, es obviamente la entrada del pecado. No es que Dios haya perdido su gloria, no es que la luminosidad que se desprende de la presencia de Dios haya menguado o haya perdido intensidad por causa de la entrada del pecado al universo. Pero lo que ocurre es que la palabra de Dios dice que es el pecado el que hace separación entre Dios y el hombre, pero la barrera es el pecado. Entonces, hoy el pecado había entrado al universo, y entonces Dios lo que hace es que Él se retira, y al retirarse la tierra queda totalmente a oscuras. Por eso es que para poder crear las condiciones para la vida humana que Dios ya tenía en mente de acuerdo a sus planes, Él sabía que un asunto indispensable para que fuera posible la vida en este planeta era la creación de la luz. Pero fíjese, hay algo interesante. Dios no eliminó las tinieblas, que eran la consecuencia directa de la entrada del pecado. Recuerde que la tierra fue la morada de Lucero, el que se convirtió en Satanás, y por eso es que la tierra quedó a oscuras. Pero Dios, más bien se lo hago en forma de pregunta, ¿podría Dios haber hecho desaparecer totalmente las tinieblas? Porque antes de la rebelión de Lucero, tinieblas no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún rincón del universo. No las habían. ¿Podía Dios haber eliminado al 100% las tinieblas? Claro, si para Dios todo es posible, Él podía haberlo hecho. Sin embargo, no lo hizo, sino que, por decirlo de esta manera, lo que Dios hizo fue regular
las tinieblas, contrapesándolas con la luz, de tal manera que se pudiese dar una sucesión de luz, tinieblas, luz, tinieblas, de tal manera que así pudiera al día seguir la noche, a la noche el día, y así sucesivamente. Entonces, siendo así las cosas, como le decía, ahí nosotros tenemos una enseñanza, y es esta: que aunque Dios tiene el poder para poder desarraigar totalmente el mal del universo que Él creó, Él más bien prefiere no hacerlo. Prefiere no hacerlo. Y esa es una pregunta que usted tal vez se ha formulado, y que por lo menos a mí me la han formulado quizás cientos de veces. Y es la pregunta: ¿por qué Dios no eliminó a Satanás cuando se rebeló? Otros van más allá y dicen: si Dios ya sabía que el hombre iba a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿para qué puso Dios ese árbol? Ya como echándole la culpa a Dios, ¿verdad?, de la caída del hombre. Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios lo sabía. Pero ¿por qué Dios no eliminó a Satanás? O si lo vemos en términos presentes, ¿por qué Dios no elimina ahora mismo toda la maldad que hay en el universo, comenzando por el mismo Satanás y siguiendo por todos los hombres malos y mujeres malas que hay sobre la tierra? ¿Por qué no los elimina a todos? Porque ese no es el método de Dios. ¿Sabe? Dios es justo. Y Dios sabe que la justicia es algo que tiene peso por sí mismo. La justicia no necesita ser defendida. La verdad no necesita ser demostrada. Lo correcto también tiene una fuerza en sí mismo que lo hace vencer. Entonces, Dios, eso es lo que desea demostrar: que lo que es justo, que lo que es verdadero, que lo que es bueno, que lo que es recto, terminará por vencer a lo que es malo, como la luz terminará por vencer a las tinieblas. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, y lo mencionábamos la semana anterior, la Biblia dice que ahí ya no habrá más luz de sol ni de luna, porque la gloria del Señor iluminará la nueva tierra, el nuevo cielo que Dios creará. Es decir, que ahí ya no habrá tinieblas. Otra vez habrán sido erradicadas, como lo fueron, como no las habían en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, antes de la rebelión de Lucero. Mientras tanto, la luz y las tinieblas convivirán, pero no juntas, porque son irreconciliables entre sí. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1, cuando habla del Señor Jesús y dice: aquella luz verdadera venía al mundo, y dice: y las tinieblas no pudieron contra ella. Es decir, que aunque las fuerzas del mal lucharon contra Jesús, quien es la luz que había venido al mundo, no pudieron contra él. Jesús venció, y ahora Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto significa que Dios lo que hace, o lo que hizo en el primer día, fue separar la luz de las tinieblas. Pero tinieblas siempre había. A Dios no le agradan las tinieblas. A Él no le gusta la oscuridad, porque Él está rodeado de luz.
Y por eso Él quiere que todos nosotros seamos hijos de luz, como lo dice la Escritura. Eso significa que mientras no llegue el momento en que el reino de Dios sea establecido de una manera definitiva sobre el universo, siempre habrá una convivencia del bien y del mal juntos, que no se mezclan, más bien se oponen. Y ese es el argumento de Pablo cuando recomienda a los creyentes corintios que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si Dios las separó y Dios dijo: esta será la luz y esto se va a llamar día, y esta es la oscuridad y esto se llamará noche. Dios los separó. Dios quiere que su pueblo viva en la luz y no en las tinieblas. Por eso es que cuando una persona dice: bueno, yo no entiendo por qué Dios prohibió que uno pudiese tener un novio incrédulo o una novia incrédula, si es más caballeroso que cualquiera de los hermanos que hay en la iglesia. Tú eres quien no comprende, o tú eres, hermano, quien no comprende que es Dios quien ha separado la luz de las tinieblas. Y por eso Pablo pregunta: ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? El bien y el mal siempre irán juntos. Y fíjese, a tal punto que nosotros los cristianos, usted sabe que nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Cuántos sabían que tenemos dos naturalezas, hermano? La naturaleza adámica, que es la inclinación al pecado, y la nueva naturaleza que hemos recibido por engendramiento de la palabra de Dios y del Espíritu. Y por eso es que hay una batalla interna en nosotros. La carne, que desea hacer obras de la carne, y la nueva naturaleza, que desea hacer las obras del Espíritu. Pero uno podría decir: bueno, ¿y acaso no era más fácil que en lugar de ponernos una naturaleza más, no hubiera sido más fácil que Dios nos quitara la naturaleza carnal y nos pusiera una nueva naturaleza? Y así ya no seríamos tentados, así ya no pecaríamos, así seríamos perfectos. Pero repito, ese no es el método de Dios. Dios quiere que nosotros comprendamos que el bien vale por el hecho de ser bien, y que la verdad es verdad por el hecho de ser verdad, y que la justicia puede derrotar a la injusticia por el simple hecho de ser justicia, y que la santidad es más fuerte y más vigorosa que el pecado. Entonces nosotros solamente tenemos que dejar que este universo siga el curso que Dios le ha dado. Ahora, eso trae consecuencias que muchas veces ponen en paradoja a los cristianos. Y es esto, que como hay luz y tinieblas, hay bien y hay mal, entonces sucede que hay cosas que uno no se explica. Yo me encontré una hermana la semana anterior, y ella me saludó y bueno, me hizo una pregunta, y la pregunta era: hermano, me dice, ¿por qué tuvieron que morir todos estos hermanos? Ellos no estaban haciendo nada malo, ellos iban en una actividad de la iglesia, eran todos cristianos, eran hijos de Dios, ¿por qué se tuvieron que morir? Pero uno también podría preguntar: ¿por qué, por ejemplo, hay un niño de 3 años, hijo de cristianos, que este día el periódico dice que precisamente como consecuencia de ese accidente
se le ha declarado que va a quedar en un estado vegetal por el resto de su vida. Nunca va a recobrar la conciencia. Tendrá que ser alimentado a través de sondas. Y es un niño de 3 años de edad, hijo de creyentes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tiene que suceder eso? ¿Por qué hay justos que les va como que si fueran impíos? ¿Y por qué hay impíos que les va como que si fueran justos? O dicho de otra manera, ¿por qué los cristianos tenemos que sufrir? ¿Por qué tiene que haber sufrimiento para los cristianos? ¿Acaso no somos hijos de Dios? La respuesta es porque en el universo hay bien y hay mal, hay tinieblas y hay luz. Y por cuanto hay perversidad, hay maldad en este mundo, entonces es cuando las personas debemos afrontar y pagar las consecuencias de vivir en un mundo de pecado. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, ¿y no se dice acaso que Dios es amor? Entonces, si Dios es amor, ¿por qué no impide el sufrimiento de sus hijos? ¿Por qué no impide que vengan desgracias sobre los que le aman y le sirven? Como Él es Dios, pues Él está bien galán ahí arriba en las nubes, viendo cómo aquí nosotros nos toca pagar el pato o pagar la consecuencia de que haya maldad en este mundo. Pero eso no es cierto, porque Dios también ha tenido que pagar su precio. Dios también pagó su cuota de dolor, y fue el perder a su Hijo Jesucristo. Y Él lo perdió precisamente porque hay maldad en el mundo. Entonces, uno diría, uno lo ve solo con respecto a lo humano, pero veámoslo con respecto a lo divino. ¿Acaso no era mucho más fácil para Dios evitarse el dolor de la muerte de su Hijo y simplemente eliminar en una palabra el mal del universo y se acabó? Hasta aquí llegó la maldad. Y el diablo al infierno y los que le siguen también. Y los justos quedan sobre la tierra. Dios podía hacerlo. Pero entonces eso sería contradecir lo que Dios desea demostrar. Y es que lo justo, lo correcto, lo verdadero, lo íntegro, siempre terminará por triunfar. Y lo que Dios desea es demostrar lo que demostró a través de la vida de Job, que nosotros no amamos al Señor por lo que nos pueda dar, por si nos bendice o no nos bendice, sino que como Job dijo, después de haberlo perdido todo, y que hasta la mujer le había dado su maldición y le había dicho, pues muérete, pero aún así Job pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré. Ahí el derrotado fue Satanás, porque Satanás aseguraba, Job te sirve. ¿Cómo no te va a servir si le has dado todo, lo has hecho millonario, es tu niño lindo, pero quítale lo que tiene y verás si no blasfema en tu rostro? Pero Dios lo que quería demostrar es que Job no le servía porque tuviera dinero, porque tuviera mucho ganado, muchos esclavos, muchos hijos, una esposa, no puedo decir buena, porque al final no salió tan buena, ¿no? Claro, Job nunca la dejó, ¿no? Pero podría decir, bueno, y él, así ¿quién no sirve a Dios, no? Entonces, bueno, quítale todo lo que tiene. Y Satanás, que solo ha venido para matar, robar y destruir, no perdió tiempo y le quitó todo en un día. Y le mató a todos sus hijos. Y luego le quita hasta la salud y hasta la mujer, y él queda solo y sin amigos. Y los 3 amigos o 4 que llegan a acusarlo de cosas que él no había hecho. La cosa no podía ser peor.
Pero aún ahí, Job seguía amando a Dios. ¿Por qué lo amaba? Lo amaba porque es Dios. Y porque era lo correcto. Porque era lo bueno. Eso es lo que Dios quiere demostrar. Entonces nosotros, hermanos, la verdadera madurez espiritual se demuestra cuando hacemos lo correcto porque es lo correcto. Aquellas personas que se ponen a pensar y dicen, ay, si yo no fuera cristiano, ¡ja!, la que yo haría. Ese no es cristiano, no se preocupe, haga lo que quiera, que no es creyente. Pero cristiano es aquel que aunque viniera un ángel y le dijera, no hay cielo ni hay infierno, así que come y bebe que mañana morirás, él seguiría viniendo fielmente a la iglesia, adorando a Dios, viviendo en santidad, porque sabe que lo correcto es eso, por amor a la justicia simplemente. Espero haberme dado a entender. Por eso es que Dios no eliminó las tinieblas, las separó. En el segundo día dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Lo que Dios hará aquí al separar las aguas de las aguas es crear, como lo dice el versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. ¿De qué se trata? Que Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, como dice más adelante, para crear un espacio. Y ese espacio que está ahí es lo que hoy nosotros conocemos como atmósfera. La atmósfera, porque más adelante en el mismo capítulo 1, versículo 20, exacto, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y oiga esto, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, ¿cuál es la expansión? ¿Dónde vuelan las aves? ¿Y dónde vuelan las aves? En la atmósfera. Entonces, Dios lo que creó fue la atmósfera terrestre. Cuando dice que Él separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, significa que antes de ser separadas, todo estaba anegado de agua. Todo estaba lleno de agua. Ahora, recuerde usted que el agua se presenta en tres estados en la naturaleza: el estado líquido, el estado sólido, como en el caso del hielo, y el gaseoso, que es el vapor de agua. Entonces, por esa narración uno podría intuir que el planeta Tierra en ese momento era, hermanos, un planeta, ya dijimos que no tenía tierra, estaba totalmente cubierto de agua, era más bien el planeta agua, ¿verdad? Pero además tenía una capa de gases que era muy densa, que no se podía ver a través de ella, y tampoco era posible la vida humana, ni de las plantas ni de los animales, con esa atmósfera tan densa que en ese momento el planeta Tierra tenía. Es algo parecido al planeta Venus, del cual estuvimos hablando un poco la semana pasada, que Venus, que es un planeta vecino a nosotros, es un planeta que tiene una atmósfera tan densa, es decir, que tiene tanta concentración de gases, que nunca se ha podido ver la superficie del planeta. Nunca se ha podido ver, porque es tan densa la atmósfera que no hay manera de poder penetrar y ver cómo es la superficie de Venus, no se puede. Y para desgracia de los científicos, que enviaron 2 naves precisamente para que penetraran esa atmósfera y llegaran hasta
la- el terreno venusiano, para entonces poder saber cómo es el terreno ahí. Para desgracia de ellos, una vez entraron en esa atmósfera, ¡plum!, se perdió el contacto. Las dos sondas que enviaron. Entonces, no se sabe nada. Y tampoco ellos saben por qué razón. Simplemente se desconectaron, dejaron de emitir señales. Obviamente, pues esas ondas se fueron a estrellar allí en el planeta, pero no enviaron la información que se esperaba enviarían. Se cortó simplemente cuando penetraron en la atmósfera de Venus. Entonces, así era la Tierra. Era una cuestión tan densa que no la podemos imaginar nosotros ahora. Entonces, Dios lo que hizo fue crear una atmósfera, o lo que nosotros llamamos el aire. Pero este aire que respiramos es una mezcla de diversos elementos en estado gaseoso que están combinados de tal manera que hacen posible la vida humana de las plantas, de los animales, de los peces, de todos los seres vivientes. Eso es lo que Dios hizo. Ahora, cuando habla de las aguas de arriba, es simplemente una manera de referirse a las aguas que estaban y que siguen estando hoy en día en estado gaseoso, lo que nosotros llamamos las nubes. Hay agua sobre nuestras cabezas, está la atmósfera de por medio. La atmósfera sigue mucho más arriba de las nubes aún, pero ese no es el tema. La idea pues es de que hay un espacio de aire en el cual vivimos, las aves vuelan, y lo más importante es que es lo que se necesitaba para que la vida fuera posible en este planeta. Entonces, pero las nubes contienen agua. Las nubes no es otra cosa más que agua evaporada. Es bien interesante. Yo estuve leyendo, hermanos, el comentario que Calvino hace al libro de Génesis. Y a mí bueno, él era un genio, ¿no? Pero la cuestión es de que, recuerde, Calvino vivió en el siglo XVI. Y en esa época la gente no sabía que las nubes están formadas de vapor de agua. Entonces, el problema era cómo hacía Calvino para explicar este pasaje, ¿no? Que decía las aguas de abajo y las aguas de arriba. Porque en esa época no se sabía que las nubes estaban formadas de vapor de agua. Bueno, la cosa es que él comienza a hacer una de razonamientos, pero al final él termina diciendo esto. Y dice, yo no puedo explicar cómo es que hay agua arriba de nosotros, dice. Pero lo que sí sé es que así como Dios es poderoso para sostener las nubes sobre nuestras cabezas, también Dios puede sostener agua sobre nuestras cabezas. Y hasta ahí llega él, porque no podía caminar más. Lo que él no sabía es que no había diferencia entre las aguas sobre la cabeza de las nubes que él sabía estaban sobre la cabeza, ¿no? Y claro, como se ignoraba la naturaleza de las nubes, la idea era que esas nubes a una fuerza las mantenía ahí arriba. Ahora nosotros pues sabemos que es un fenómeno que los niños en sexto grado lo estudian, ¿no? Pero bueno, Calvino no dijo ninguna mentira, simplemente se apegó a lo que en su época se sabía. Pero hoy nosotros sabemos que las nubes es vapor de agua. Esas son las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ahora, hay que tener algo bien en claro también. Y es que si bien es cierto ahora entre el agua, porque recuerden, no había tierra todavía, todo era el planeta agua. Desde la superficie del agua había una capa de atmósfera, de aire, y luego venía una capa de nubes. Pero esa capa de nubes era una capa de nubes que cubría totalmente al planeta Tierra, lo envolvía totalmente, no como ahora, que hay nubes en algunos lugares, pero en otros no. ¿Por qué razón? Porque más adelante veremos que Dios hace lo necesario para
que pueda ser visible el sol, la luna y las estrellas. Entonces, si no estoy mal, cuarto día. En el cuarto día es que Dios hace eso. Entonces, ¿qué significa? Que en estos otros días, aunque había luz, era una luz como esos días grises que nosotros decimos hay temporal y que pasa como lloviendo, y que uno sabe que hay luz, que es de día, pero no se ve el sol. De noche menos se va a ver la luna y menos las estrellas. Entonces, así era esta tierra en ese momento. El planeta totalmente cubierto de nubes, que hacía imposible que se viera ni el sol, menos la luna, menos las estrellas. Pero por lo menos había ya una capa de unos 2000, aproximadamente 2000 metros, que había ya la posibilidad de respirar no solo el hombre, sino también las plantas, los animales. Y dice el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, es decir, a ese espacio que Dios había abierto, le dio el nombre de cielos, pero claro, entendido cielo como nosotros lo utilizamos en el lenguaje común, que decimos el cielo está oscuro. Uno se está refiriendo a la atmósfera, ¿no? O el cielo está de color rojizo. Uno está refiriendo a la atmósfera. En ese mismo sentido es que aquí dice que Dios le llamó a la expansión cielos. Y de nuevo, de acuerdo al reloj de Dios, fue la tarde y luego la mañana, y así se completó el día segundo, que fue un día lunes, ¿no? Entonces, ahí tenemos, hermanos, lo ocurrido en el segundo día, cómo Dios continúa trabajando en la tierra para que ésta pueda estar en condiciones de recibir la vida que más adelante Él comenzará a crear y a diferenciar. Ahora, de lo que hoy hemos hablado, yo creo que hay dos cosas importantes que se desprenden. La primera es el cuidado amoroso de Dios, la sabiduría de Dios al preparar las condiciones para que la vida humana fuera posible. Eso es lo que Dios estaba persiguiendo. Había un plan, había un desarrollo. Y la otra enseñanza es lo que mencionábamos al principio, y es que el bien y el mal conviven en la actualidad y convivirán hasta que Dios destruya estos cielos y esta tierra y cree un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará la justicia y donde ahí ya no habrá necesidad de sol. Y por eso es que también un profeta, Zacarías, si no estoy mal, es el que dice que cuando llegue el reino del Señor, el sol, dice, se ocultará, pero continuará habiendo luz. Porque lo que iluminará ya no será la luz del sol, sino que será la presencia de Dios en el universo renovado, en el establecimiento de su reino final. Ahora, claro, eso está en el futuro, pero como el reino de Dios tiene dos aspectos, tiene el aspecto futuro y el aspecto presente, lo que los teólogos llaman el todavía y el todavía no. Es decir, que hay una parte del reino que la estamos viviendo ahora, pero no en la plenitud, todavía no en la medida en que será cuando el reino sea establecido plenamente. Pero en este mundo, donde hay maldad, donde hay injusticia, donde hay mentira, donde hay violencia, donde hay pecado, donde Satanás es el príncipe de este siglo, en esta tierra también hay luz, porque aquella luz verdadera vino a la tierra y se hizo carne, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Y por eso es que hoy los seres humanos lo que debemos hacer es buscar esa luz para llegar a ser hijos de luz. Como hijos de Dios, yo no le digo que usted estará exento de enfermedades, de problemas, de muerte, de tragedias, de desgracias. No, porque seguimos viviendo en un mundo donde el mal habita. Y tendremos que pagar nuestro precio como Dios pagó su precio. Pero al final de tanto sufrimiento, del sacrificio de Cristo, de tanto dolor, amanecerá un nuevo día cuando el sol, o más bien la luz, jamás se pondrá. Y será el reino de justicia, de verdad, de amor y de santidad que Dios establecerá. Pero no tenemos que esperar hasta que ese momento llegue. Ahora en Cristo nosotros podemos encontrar ya al Rey de ese reino que hoy nos ofrece su luz, para que recibiendo esa luz nosotros podamos ser también luz. Porque eso es lo que Jesús dijo de su pueblo: vosotros sois la luz, la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Ustedes son luz en medio de las tinieblas. La pregunta es, ¿verdaderamente nos estaremos distinguiendo como luz o vivimos igual que los seres humanos? Quiera Dios que nosotros podamos ser luz. Y quiera Dios que como hijos de luz comprendamos que afrontaremos desgracias. Veremos cómo los malos prosperan, cómo los mentirosos se van hacia arriba, y el que habla verdad por decir la verdad es despreciado, marginado, rechazado. Pero si somos hijos de luz, entenderemos eso, resistiremos hasta que amanezca el sol de justicia, que en sus alas traerá salud, y entonces saltaremos como becerros de la manada, y los malos serán ceniza bajo nuestros pies. Es lo que dice Malaquías. De manera que seamos parte de este reino de luz al cual Dios nos llama. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.